146, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la probable comisión del delito de violación en perjuicio de la OIP. Toda vez que la detención de Rafael Santiago se suscitó en la madrugada del día 27 de septiembre de 2012, cuando aproximadamente a las 3:34 de la madrugada, el oficial Jorge Aguayo, agente del Departamento de Policía de esta ciudad capital de San Francisco de Campeche, durante el desempeño de sus funciones, respondió al reporte de una llamada telefónica realizada por el ciudadano Jaime Ortiz, reportando un disturbio en la casa de habitación ubicada en calle Segunda, número 1759 de la zona centro de esta ciudad, por lo que aproximadamente a las 3:40 de la madrugada, el oficial Jorge Aguayo arribó al lugar indicado, ingresando en su unidad por el estacionamiento ubicado del casco urbano, por lo que al escuchar ruidos provenientes del jardín trasero de la casa, se estacionó y apuntando con el reflector del vehículo pudo identificar a dos sospechosos, uno de ellos de sexo masculino, el cual se encontraba encima del otro sospechoso de sexo femenino. Inmediatamente, Jorge Aguayo se identificó como agente de la policía, por lo que la mujer pudo empujar al hombre que estaba sobre ella, logrando salir debajo de él, envolviéndose algo alrededor de la cintura. Mientras lograba brotarse la musa, el sospechoso saltó y se puso de pie. Este vestía de pantalón azul de mezclilla, al parecer desaborzado y sin camisa. En ese instante, la víctima empezó a gritar que el hombre la había violado. Asimismo, y de acuerdo al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le atribuye las funciones al policía, inciso A y B, el oficial Jorge Aguayo procede a informarle al sospechoso que se quedara en el lugar en el cual se encontraba y que colocara las manos sobre la cabeza. Se acercó al sospechoso y procedió a informarle al ciudadano identificado como Rafael Santiago, haciéndole saber sus derechos fundamentales. Asimismo, que se encontraba arrestado por la probable comisión del delito de violación, por lo que lo esposó y procedió a la búsqueda de armas en su persona, encontrando una navaja en la bolsa trasera del pantalón. La retiró y lo metió en la parte posterior de la persona, llamando por radio e informando sobre una posible violación y que tenía al sospechoso bajo custodia, por lo que además solicitó asistencia médica para la víctima. Posteriormente, el oficial Jorge Aguayo regresó con la víctima, quien estaba emocionalmente histérica. Esta afirmó varias veces que había sido violada. Asimismo, fue trasladada a la sala de emergencia para su evaluación y tratamiento médico, por lo que el oficial Jorge Aguayo trasladó inmediatamente al detenido Rafael Santiago al centro de detención del Departamento de Policía de esta ciudad capital, poniéndolo a disposición del Ministerio Público a las 4:15 de la madrugada. A esa hora fue tomada su declaración en dicho departamento. Es por tanto que solicito se estime legal la detención de Rafael Santiago, en virtud que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 16, párrafo 5 de la Constitución Mexicana, el cual establece: cualquier persona podrá detener al imputado en el momento en que esté cometiendo un delito, o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo a disposición de la autoridad más cercana, y esta, con la misma prontitud a la del Ministerio Público, exigirá un registro inmediato de la detención, por lo que la declaración de Rafael Santiago fue tomada a las 4:15 de la madrugada en el Departamento de Policía. Asimismo, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, dando cumplimiento a la fracción 2, esto es, que inmediatamente después de cometerlo es detenida, según el supuesto del inciso B, es decir, cuando la persona sea señalada por la víctima y tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Es por tanto, honorable tribunal, que con base a todos los antecedentes de esta fiscalía, existen en la carpeta de investigación datos de prueba suficientes que acreditan la detención de Rafael Santiago en el supuesto de flagrancia. Se cuenta con la declaración del oficial Jorge Aguayo, quien
quien arribó al lugar de los hechos a las 3:34 de la mañana e hizo la detención de Rafael Santiago, a quien puso a disposición del Ministerio Público en la madrugada del día 27 de septiembre del 2008. Asimismo, se cuenta con la declaración del ciudadano Jaime Ortiz, vecino del lugar, quien estuvo a la hora y en el lugar de los hechos a las 3:34 de la mañana, realizó la detención, reportando lo sucedido. Asimismo, se cuenta con el documento de parte informativo del incidente del Departamento de Policía del Estado de Campeche, del cual se desprenden datos de testigos, víctimas, acusados y funcionarios. Por último, se cuenta con la declaración del detective Pablo Colón, quien se entrevistó con la víctima en la sala de emergencia del hospital a las 4:15 de la madrugada. Es por tanto, honorable tribunal, que con base a los antecedentes de la detención y con todo lo actuado por esta Fiscalía, reitero que con fundamento en el artículo 16, párrafo 5 constitucional, el artículo 146, fracción 2 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito declare de legal la detención del ciudadano Rafael Santiago por la probable comisión del delito de violación. Es cuanto. Gracias. Si el asesor de la víctima quiere hacer alguna manifestación en relación a este tipo de detención, la defensa quiere decir algo. Necesito permiso para poner lo que quiere expresar. Con fundamento en los artículos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me presento ante usted, juez de control, para solicitar se califique de ilegal la detención del ciudadano Rafael Santiago, debido a que el día 27 de septiembre del año 2008, aproximadamente a las 3:40 am, el ciudadano Rafael Santiago fue detenido en el predio particular con número 1759 de la zona centro de esta ciudad capital. Al momento de su detención, el ciudadano Rafael Santiago se encontraba en compañía de la ciudadana LP. Ella, al notar la presencia de un agente de la policía, entra en pánico y acusa al cliente de haber cometido un hecho delictivo que él jamás cometió. Lo acusa de violación. En ese momento, el agente Jorge Aguayo procede a someter al cliente para posteriormente trasladarlo al centro de detención. Siendo las 4:15 am, tan solo 35 minutos después de haber estado en el lugar de los hechos y trasladarse al centro de detención, se les tomaba su declaración. Asimismo, su señoría, es importante señalar que nos encontramos ante múltiples violaciones de derechos humanos, ya que con base a un análisis de la lógica y de los conocimientos científicos es imposible que en un lapso tan corto de tiempo el ciudadano Rafael Santiago haya podido obtener el debido asesoramiento jurídico por parte de su abogado. Tal derecho se le encuentra consagrado en el artículo 113, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Asimismo, su señoría, es importante señalar que en la carpeta de evidencia no existe documento idóneo donde conste que al ciudadano Rafael Santiago se le hayan hecho saber los derechos que a él así le asisten, tal y como lo marca el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción tercera, en el cual nos señala que dicho documento es requisito indispensable en detenciones de flagrancia o caso urgente. Toda vez, su señoría, que nos encontramos ante esta grave violación de derechos humanos, solicito se califique de ilegal la detención del ciudadano Rafael Santiago y con fundamento en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se aperture un incidente de nulidad de declaración por violación de derechos humanos, ya que dicho artículo señala que este incidente puede ser aperturado en cualquier etapa del proceso, debido a que la declaración del ciudadano Rafael Santiago fue obtenida sin defensa, sin asesoramiento jurídico y violentando flagrantemente su derecho a la debida defensa. Es cuando. Una vez que las autoridades revisaron los documentos de las partes, se encuentra que los motivos alegados por la Fiscalía en relación a la detención de Rafael Santiago se apegan a la legalidad de acuerdo en virtud de que se satisfacen el artículo 16 constitucional y en relación con el artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
iniciado una investigación en su contra por la probable comisión y participación del delito de violación en agravio de la OIT. A continuación, narraré los hechos en la cual participaste y te pido prestes mucha atención. Asimismo, te solicito que cualquier duda o aclaración lo consultes con tus defensores para hacer las aclaraciones pertinentes. ¿Entendiste, Rafael Santiago? Toda vez que siendo la madrugada del día 27 de septiembre del 2008, la hoy víctima, su amiga Cecilia Vallejo y tú, Rafael Santiago, se encontraban en el bar local, dando de la noche a las 3 de la mañana, y estando en el estacionamiento, decidiste aprovecharte de la situación en la cual se encontraba la víctima. Se te dio por el testigo Sergio Morales forcejeando y metiendo por la fuerza a la víctima en tu camioneta, obligándola a irse junto contigo del lugar. Se te vio por ese testigo. Ya más adelante, decidiste retirarte e irte al predio ubicado en la calle segunda número 1759 de la zona centro de esta ciudad, haciendo una escala en la licorería mixta para comprar una botella de cigarros. Esto comprobado por la declaración del empleado Julio Castro, y al llegar al lugar de destino, llevaste por la fuerza a la víctima al patio trasero de la casa, obligándola a tener relaciones sexuales, por lo que la acostaste en el suelo y procediste a violarla. Posteriormente, regresaste con la víctima, despojándole del short el cual dejaste dentro de una cubeta, junto con unos lentes y un pañuelo. Debido a la gran riqueza de alcohol de la víctima, a esta le fue imposible poner resistencia, por lo que procediste a violarla, primero introduciendo tus dedos tanto en el área vaginal como en el área anal. Asimismo, después regresaste con la víctima, quien estaba emocionalmente histérica. Y justamente cuando te disponías a tener cópula con ella, en ese instante llegó al lugar de los hechos el oficial Jorge Aguayo, quien al apuntar con el reflector del vehículo te interrumpió, por lo que la víctima pudo liberarse e impidiendo que continuaras con la violación. Al ser identificado, señalado por la víctima y encontrándote elementos suficientes para defenderte dicha participación, el oficial procedió a detenerte y a arrestarte por la probable comisión del delito de violación. Asimismo, la persona que hoy te acusa es la víctima. La persona quien hoy te acusa es la hoy víctima, a quien introdujiste con violencia tus dedos en el área vaginal y anal, lastimando la parte interior del dedo. Ciudadano Rafael Santiago, le hago de su conocimiento que el acto cometido que hoy se te imputa es un hecho que la ley señala como delito, el cual se encuentra previsto y sancionado por el artículo 161 del Código Penal del Estado de Campeche, el cual establece al que por medio de violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. Asimismo, a quien introduzca en una persona por medio de violencia física o moral cualquier, por vía vaginal o anal, cualquier instrumento, elemento o parte del cuerpo humano distinto al miembro vivo. La comisión del hecho que hoy se imputa es de manera dolosa, obrando con la intención de cometer el delito, obteniendo en todo momento el resultado y a sabiendas de su ilicitud, el cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 24, fracción 1 del Código Penal del Estado de Campeche. Y por último, la participación que hoy se te atribuye en el delito de violación es el de autor material directo, el cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 29, fracción 2 del Código Penal del Estado de Campeche, porque llevase por sí mismo y ejecutarse el hecho señalado como delito. Es cuanto. Gracias. ¿La defensa tiene alguna aclaración que hacer la imputación? Yo, señoría, solicito permiso para que la Fiscalía me aclare el modo de comisión del delito. ¿Por dónde fueron introducidos? ¿Por dónde se introdujeron? ¿Cuál es tu pregunta? ¿El modo de comisión y por dónde se lo dejaron? El modo de comisión del delito. El modo de comisión es el autor material directo y el introdujo por vía vaginal y posteriormente por vía anal.
desea declarar o prefiere guardar. Una vez que se ha dado oportunidad al señor Rafael Santiago, en su caso de declarar de ellos, ¿qué derecho? La Fiscalía tiene alguna solicitud de la regulación. Muy bien, considerando que la Fiscalía solicitó que se le incluya el proceso del señor Rafael Santiago, que también le vamos a ver que es un derecho, si así lo considera, de acuerdo con la historia que primeramente tenga como defensa, primero, a que se le resuelva en esta misma audiencia la vinculación jurídica con la vinculación en su caso, o la no vinculación, o en su caso también solicitar el plazo constitucional que establece el artículo 19, es decir, dentro de las 72 horas, o incluso la prórroga de este caso. Puede consultarlo con sus abogados y enseñar nuestras decisiones. Bien, en virtud de que el señor Rafael Santiago renunció al plazo constitucional, tiene el uso de la voz. Primero para ponerme aquí de tratar en la sala. Adelante. Y así fue como se aprovechó de mí. Honorable tribunal, siendo el momento procesal oportuno, esta representación social, con fundamento en el artículo 19, párrafo primero constitucional, y de acuerdo a que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que primero se formule la imputación, y mismo se le ha dado oportunidad al imputado para declarar, solicito, dice, auto de vinculación al proceso al ciudadano Rafael Santiago por la comisión y participación en el delito de violación. Hecho que de acuerdo con el 27 de septiembre del 2008, la víctima se encontraba en compañía del imputado Rafael Santiago y una amiga en común llamada Cecilia Vallejo, en el bar local de esta ciudad de Campeche, y disfrutando de la noche e ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando aproximadamente a las 3 de la madrugada, la víctima se dispuso a retirarse del lugar para dirigirse a su casa, pero el imputado Rafael Santiago, aprovechándose de la situación en que se encontraba la víctima bajo el influjo de alcohol, comenzó a forcejear y a obligar a la víctima para dirigirse a otro lugar, metiéndola a la puerta de su camioneta para dirigirse a Pedro Ricardo en calle Segunda, número 1759 de la zona centro de esta ciudad de Campeche. Rafael Santiago, quien manejaba su camioneta, hizo una escala en la licorería Misa para comprar alcohol, cigarros y condones, planeando en todo momento el resultado material. Al llegar al lugar del destino, llevó a la víctima al patio trasero de la casa de habitación, obligándola a tener relaciones sexuales, por lo que la despojó de su ropa y debido a que la víctima se encontraba bajo influjo de alcohol, no pudo poner resistencia alguna. Solo le gritaba histéricamente que parara y que la dejara en paz. Rafael Santiago procedió a violarla primero, introduciéndole sus dedos en el área anal y posteriormente en el área vaginal, desgarrándola analmente y lastimándola en la parte interior del músculo. Rafael Santiago, cuando procedía a tener cópula con la víctima, en ese instante, siendo las 3:40 de la madrugada, llegó al lugar el agente de la policía Jorge Aguayo, quien tras alumbrar con su reflector e identificarse como elemento de la policía, la víctima pudo lograr empujar y zafarse de sobre el agresor, por lo que el oficial procedió a detenerla y a la búsqueda de armas en su persona, encontrándole en el bolso interior del pantalón una navaja. Asimismo, Rafael Santiago fue puesto a disposición del Ministerio Público tras ser señalado e identificado por la víctima, misma que fue llevada a la sala de emergencias para su valoración. Jaime Ortiz, vecino del lugar, fue quien realizó la llamada de emergencia en la madrugada del 27 de septiembre. Señoría, primeramente se da la existencia de un hecho que la ley señala como delito, el cual se encuentra tipificado en el artículo 161 del Código Penal del Estado de Campeche, que establece al que por medio de violencia física o moral realice cópula o introduzca en cualquier persona por medio de vía vaginal o anal, ya sea por medio de
violencia física o moral introduzca instrumentos, elementos o partes del cuerpo distintos al miembro viviente. Asimismo, se acreditan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Como elemento objetivo es la existencia del bien jurídico tutelado que es la libertad sexual. Y segundo, hay que por medio de violencia física o moral introduzca en una persona, por vía vaginal o anal, cualquier parte del cuerpo distinto al miembro viviente. Todo esto comprobado entre la entrevista de la detective Josie Rodríguez y la hoy víctima. También, como elemento subjetivo es la conducta dolosa de Rafael Santiago, quien cometió la violación. La violación es artículo doloso, con fundamento en el artículo 24, fracción primera del Código Penal del Estado de Campeche. Va a decir, obrando con toda la intención de cometer el delito, vestió en todo momento de su estado material a sabiendas de la ilicitud del acto. Asimismo, Rafael Santiago se le califica de autor material directo, ya que participó, ejecutó y realizó por sí mismo dicho acto. Con fundamento en el artículo 29, fracción segunda del Código Penal del Estado de Campeche. Para acreditar todos los hechos antes mencionados, esta Fiscalía cuenta con la declaración del detective Pablo Héctor Caguayo, quien llegó al lugar de los hechos, detuvo al detective Josie Rodríguez, quien arribó a la sala de emergencia y se entrevistó con la hoy víctima, informándole de lo sucedido. Asimismo, se cuenta con la declaración del testigo Jaime Ortiz, vecino del lugar donde ocurrieron los hechos, e informó esa madrugada sobre lo sucedido. También se cuenta con la declaración del testigo Sergio Morales, quien al salir de su trabajo pasó por el estacionamiento del bar local, viendo a un hombre metiendo la puerta a su conocida en su camioneta. También se cuenta, por último, se cuenta el examen clínico por parte de la víctima, en donde se informa las lesiones de ella, realizado por el doctor Isaac Pérez. Su señoría, toda vez que se ha fundado, motivado y se ha comprobado la existencia de un hecho que la ley señala como delito, y asimismo se ha comprobado la participación de Rafael Santiago, con fundamento en el artículo 19, párrafo primero constitucional, y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito dicho auto de vinculación a proceso al ciudadano Rafael Santiago. Es cuanto. Una vez escuchada la Fiscalía, tiene la voluntad de defensa. Señoría, permiso para ponerme. Su señoría, primeramente solicito al Ministerio Público que se atenga al artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual exige un deber de lealtad ante esta defensa, ya que si el Ministerio Público cuenta con medios de prueba, con datos de prueba, que no tenga esta defensa, deberá hacerlo saber, ya que en ningún momento, en ninguna declaración, y mucho menos en la pericial médica que le fue realizada a la señora Laura Padilla, a la señora LP, consta, y esta no ha manifestado que se la haya intentado entre los chicos dedos por el área anal. Su señoría, solicito se dicte un auto de no vinculación a proceso, ya que no se actualiza la fracción tercera del mencionado precepto. Esto es razón que nos encontramos ante una evidente artificialidad y juridicidad. Como es de conocido derecho, los elementos del delito son una conducta típica, antijurídica, punible, culposa e imputable. Luego entonces, si nos atenemos a lo que dice el artículo 161 del Código Penal del Estado de Campeche, el cual establece el delito de violación, él mismo a la letra dice: al que sin consentimiento realice cópula o introduzca cualquier parte del cuerpo por la vía anal o vaginal. Luego entonces nos encontramos ante dos elementos del delito: la falta de consentimiento y la introducción de cualquier parte del cuerpo o cópula por la vía anal o vaginal. Su señoría, en la carpeta de evidencia no consta documento idóneo para acreditar la introducción. Esto es razón que la señora LP en todo momento manifiesta que intentaron introducir los dedos por el área vaginal. Sin embargo, en la pericial médica únicamente consta una herida de desgarre anal, misma que la Fiscalía ha sido omisa de realizar un nexo causal con los hechos que está narrando
con la mencionada lesión. Esto es razón, como he dicho, si la Fiscalía consta con datos de prueba que esta defensa no tiene a su disposición, es momento para que lo haga saber, ya que el artículo 128 es muy claro. El deber de data del Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber no ocultar a los intervinientes elemento alguno. Esta defensa no sabe de dónde saca la Fiscalía que el ciudadano Rafael Santiago intentó introducir los dedos por la vía anal. Además, su señoría, suponiendo sin conceder, durante toda la noche se han narrado hechos que no han sucedido como lo dice la Fiscalía. La ciudadana LP mantiene una relación amorosa con MP, una persona altamente peligrosa y con la cual estuvo discutiendo a altas horas de la madrugada, ocasionándole equimosis, ya que la sostenía de los brazos y él se liberaba con violencia. Esto hasta el punto donde MP le propina un manotazo en la cara. Eso se puede establecer como dato de prueba en la carpeta de evidencia con la testimonial de Sergio Morales, cantinero del bar Platino Puro, donde se encontraban durante la discusión. Además, su señoría, posteriormente la señora LP procede a ir al bar local. Allá le presentan a mi representado Rafael Santiago y ambos durante toda la noche se relacionan, bailan y se puede dar un gusto entre ambos. Esto no únicamente por pensamientos de mi representado, testigos que constan en la carpeta de evidencia como datos de prueba, tal como Cecilia Vallejo y el cantinero del bar local, manifiestan que vieron en múltiples ocasiones a la ciudadana LP besando a mi representado. Además, esta se mostraba muy atenta con el mismo. Siguiendo con la noche, mi representado, al ver que la ciudadana LP se encontraba en un estado inconveniente para manejar, ofrece llevarla al lugar donde ella viviría. Primeramente se niega, es cierto, pero ante las insistencias de Rafael Santiago, esta accede y logra ponerla a salvo en su camioneta. Esto de la misma forma consta como dato de prueba, donde el testigo dice que él haría lo mismo, en razón que únicamente parecía una discusión entre dos enamorados. Además, su señoría, la señora LP manifiesta que dormiría en la casa de Cecilia Vallejo, amiga mutua, que al parecer también la Fiscalía ha sido omisa de mencionar que el domicilio donde la llevaron era el de Cecilia Vallejo. Cecilia Vallejo es una amiga mutua entre ambos. ¿Por qué la llevaría a un lugar así? Sí, quiere cometer un delito. Al llegar al lugar y la ciudadana LP no encontrar las llaves, proceden a ir al patio trasero para intentar abrir una puerta o una ventana. Al verse imposibilitados de poder entrar, la ciudadana LP toma una cobija que encuentra en una silla y la pone en el patio. Posteriormente invita a mi representado Rafael Santiago para que se recueste junto a ella. Acceden y empiezan a besarse. Posteriormente y voluntariamente, no como hace pensar la Fiscalía, la señora LP se retira los shorts y se los entrega a mi representado perfectamente doblados junto con una mascada y unos lentes. Los deposita en una cubeta y la ciudadana LP vuelve a hacer la manifestación que se recueste junto a ella, ya sin shorts. Siguen besándose hasta el momento que la gente por Caguayo llega a la escena de los hechos. La ciudadana LP entra en pánico al ver que lo alumbran con unos faros. ¿Por qué? Porque, como he dicho, mantiene una relación con MP, persona altamente peligrosa y que anteriormente ha sido condenada por un delito doloso de lesiones por su ex esposa. Luego entonces, al verse imposibilitada y ante falta de justificantes por estar con otro hombre, la señora LP decide acusarlo de violación, únicamente porque tenía por su integridad física. Después de estos hechos relatados, reitero que estamos ante una evidente tipicidad. Además, el artículo 33, fracción octava del Código Penal del Estado de Campeche, establece la excluyente del delito por consentimiento. Esto bajo tres supuestos. Primer supuesto, que el bien jurídico tutelado se encuentre disponible. Segundo supuesto, que la persona legitimada para entregar este consentimiento se encuentre en capacidad de ejercicio. Ambos son acreditados, viendo que la ciudadana LP tiene 40 años de edad
y su bien jurídico tutelado es la libertad sexual, el cual lo encuentra disponible. El tercer supuesto es que el consentimiento sea entregado expresa o tácitamente. En caso de ser tácito, que se crea con fundamento. En caso de haber preguntado, esto hubiera sido tocado. Pero entonces, su señoría, si durante toda la noche se relacionaron, bailaron, se besaron, se recostaron juntos, la señora de que se quita los shorts voluntariamente frente a él y lo invita a recostarse nuevamente, mi representado Rafael Santiago, suponiendo sin conceder que haya realizado la consulta típica, tenía fundamento para pensar que en caso de haber preguntado, esta lo hubiera otorgado. ¿O acaso su señoría es necesario que la señora LP le traiga una notificación por escrito? Por último, su señoría, solicito y reitero, se dicte un acto de no vinculación al proceso por encontrarnos un evidente caso de atipicidad, juridicidad y una falta de lealtad del Ministerio Público al argumentar hechos que no han sucedido y que de ninguna manera constan en la carpeta de evidencia. Esto, no acreditando la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual obliga a la representación social a establecer un hecho que la ley señale como tal. Eso. Una vez escuchado a la Fiscalía y a la Defensa, esto obliga, en términos del artículo 19 constitucional, procede a considerar que de acuerdo con los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, considera que se encuentran suficientes hasta este momento para acreditar que se cometió el delito de violación previsto en el Código Penal del Estado de Campeche, el artículo 161, así como que el señor Rafael Santiago participó en disposición de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución segunda de este fiscal. En este artículo, por lo tanto, en virtud de que será formulada la imputación, se le ha dado el derecho a declarar construcción de silencio. Esta autoridad procede a vincularlo por el hecho que la atribuye la Fiscalía. Dicho lo anterior, me dirijo a la Fiscalía, si tiene alguna otra petición, solicito la medida cautelar. En esta representación social estima necesaria la aplicación de medidas cautelares al imputado Rafael Santiago, mismas que deberán dictarse por un tiempo indispensable de 9 meses para asegurar la comparecencia del imputado en el procedimiento, garantizar la protección de la víctima o testigos y evitar cualquier obstaculización en el procedimiento. Esto, de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, con fundamento en el artículo 154 de dicho ordenamiento, que establece la procedencia de medidas cautelares toda vez que se formula la imputación y se ha dictado auto de vinculación a proceso. Esta Fiscalía solicita la prisión preventiva al imputado Rafael Santiago, con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo constitucional, que establece que el Ministerio Público solo podrá solicitar la prisión preventiva cuando las otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, la protección de la víctima, testigos y sociedad, el desarrollo de la investigación y toda vez que se le haya sentenciado previamente al imputado por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada, secuestro, homicidio doloso y violación. Siendo violación materia de este juicio, esta Fiscalía solicita la aplicación de la fracción decimocuarta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo prisión preventiva. Su señoría, esta medida cautelar se pide en razón de que, derivado de la entrevista de la Dirección de Medidas Cautelares del Estado de Campeche, arrojó información que el imputado Rafael Santiago cuenta con vivienda en calle Marqués, departamento 103 de la zona centro de esa ciudad de Campeche. Y mismo, derivado de dicha entrevista, no arrojó más información que brinde un arraigo al imputado en el Estado, haciendo posible su entorpecimiento de la investigación y la sustracción del imputado en la evasión de la justicia. Señoría, y mismo, Rafael Santiago cuenta con antecedentes penales, esto porque ha sido sentenciado por la comisión de un delito doloso, siendo el de furto.
también. Existen riesgos hacia la víctima por la naturaleza del delito, debido a la protección de la misma y los datos arrojados desde la entrevista de la detective Josie Rodríguez y la víctima, quien dijo que Rafael Santiago quería matarlo. Asimismo, el delito amerita prisión preventiva oficiosa, con fundamento en el artículo 167, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señoría, con base a todo lo actuado, con fundamento en el artículo 153, 154, 155 y demás aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo, para garantizar la comparecencia en el juicio del imputado, la seguridad de la víctima, testigos y sociedad, y evitar cualquier obstaculización en el procedimiento, solicito dicte prisión preventiva al imputado Rafael Santiago. Es cuanto. Señoría, esta defensa rechaza la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Esto en razón de que esta es violatoria a los derechos humanos. Es inconvencional conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto en razón que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal en materia de derechos humanos, ha formado un criterio amplio y sólido conforme que la prisión preventiva será únicamente de manera oficiosa, será únicamente de manera excepcional en los casos en que el imputado pueda bloquear la investigación o sustraerse de la acción de la justicia. Nuevamente, esta fiscalía resulta omisa al momento de señalar todos los hechos en relación que mi representado, Rafael Santiago, ha cooperado con toda y cada una de las diligencias que se le han solicitado, como por ejemplo, en la detención no puso ningún esfuerzo y se fue directo al centro de detención junto con el agente Jorge Aguayo, que mismo no hace manifestación alguna de haber intentado escapar de la escena de los hechos. Además, proporcionó material genético de manera voluntaria. Entonces, esta defensa no comprende cómo es que el Ministerio Público dice intentará bloquear la investigación y todo lo que ha hecho es facilitar datos de prueba para que estos contengan la carpeta de evidencia. Además, imponer la medida de prisión preventiva sería anticipar una pena. Y si el Ministerio Público la está pidiendo por un plazo de 9 meses, sería tener una persona inocente en prisión preventiva por esta cantidad de tiempo. Luego entonces, ¿dónde quedó la presunción de inocencia que establece la Constitución Americana y nuestra Constitución en su artículo 20, apartado B? Por eso, su señoría, y para que el Ministerio Público tenga seguridad jurídica y que mi representado va a asistir, solicito se imponga la medida cautelar contenida en la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que versa sobre la presentación periódica ante esta autoridad o una diferente que ustedes tienen. Esto, en razón que, como hemos dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Acosta Calderón contra Ecuador, caso Berreta Reba contra Venezuela, caso Tibi contra Ecuador, en el caso Sol Ramírez contra Venezuela, ha mantenido el criterio en todo momento que la medida de prisión preventiva será únicamente de carácter excepcional y cuando el imputado pueda bloquear las investigaciones o sustraerse de la acción de la justicia. Siendo que en este caso que nos atiende no se ha bloqueado investigación alguna y se han proporcionado todos los datos de prueba que se le han solicitado en cada una de las diligencias, solicito la inaplicación del párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la última fracción del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en razón de ser inconvencionales. Y en ese momento solicito se haga un análisis del principio pro persona, ponderando el derecho de poner una prisión preventiva o coartar la libertad de un ciudadano con el derecho a su libertad personal, su libertad de tránsito y, no menos importante, la presunción de inocencia que Rafael Santiago debe mantener en todo momento. Es cuando termine. Gracias. Una vez escuchados los argumentos de las partes en relación a la medida cautelar, esta autoridad, con fundamento en el artículo 19 constitucional, establece procedente
plazo de cierre de investigación dentro de 5 meses. Toda vez que esta fiscalía solicita localizar a peritos, testigos presenciales, detectives y demás medios de prueba concernientes y de suma importancia para este caso. Con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que no podrá ser mayor a 2 meses cuyo delito tenga una pena no mayor a 2 años, y no podrá exceder de 6 meses cuya pena exceda dicho plazo. Y debido a que la violación tiene una penalidad entre 8 a 14 años, esta fiscalía estima procedente dicha aplicación. Es cuanto. La defensa tiene uso de la ley. Así que permiso para poner ejemplo. Su señoría, con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito sea desestimada la solicitud del Ministerio Público para el caso de investigación complementaria, en razón que no existe más datos de prueba que recabar debido a que los exámenes médicos ya fueron realizados para ambas partes y todos los testigos han sido previamente localizados. Entonces, su señoría, conceder el plazo sería retener a mi cliente, sin motivo alguno, debido a lo ya expuesto. Entonces, su señoría, solicito se iría en contra del derecho humano, de la seguridad jurídica y del debido proceso, ya que estos nos señalan que todos tenemos derecho a una justicia pronta y expedita. Todo esto se encuentra contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es por eso, señoría, reitero, se desestime la solicitud de la Fiscalía de razón que no existe motivación. Es correcto. Una vez escuchado los argumentos de las partes en relación al caso para el cierre de información, considerando sobre todo los datos de prueba que se han mencionado en esta vinculación al proceso y los argumentos de la defensa se encuentran ajustados al derecho de estos últimos, y por lo tanto el plazo que se establece para el cierre de investigación es de 3 meses. Esto considerando que incluso a la conclusión de este plazo, la Fiscalía, por su parte cualquiera de las otras partes, podrá solicitar la prórroga que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta tesitura, antes de quedar terminada esta audiencia, me voy a dirigir al señor Rafael Santiago si tiene alguna última manifestación que hacer de acuerdo con el desarrollo de esta audiencia, pueda asesorarse de sus abogados y dar las respuestas.